A continuación, y sobre esta misma temática, pero desde la visión del economista Abelardo Pachano en esta oportunidad, más de cómo reactivar la economía en el Ecuador. El economista Abelardo Pachano es editorialista de Diario El Comercio y presidente de la CEALP Capítulo Ecuador. Brevemente, y si él me lo permite, quisiera destacar otros aspectos importantes de su hoja de vida. El economista Pachano se graduó en la Universidad Católica de Quito, hizo un posgrado en el Centro Interamericano de Comercio Internacional, también otro en el Instituto de Economía de la Universidad de Colorado y obtiene su MPA en la Universidad de Harvard. Fue subgerente general de CEPE, presidente del Colegio de Economistas de Quito. Trabajó como gerente del Banco Central del Ecuador durante el gobierno del doctor Osvaldo Hurtado, tiempo durante el cual llevó también la representación titular del Ecuador ante el Fondo Monetario Internacional. Fue miembro del Comité de Renegociación de la Deuda Externa entre los años 82 y 84 y presidente del mismo entre los años 88 y 90. Es articulista, como ya lo indicamos, de Diario El Comercio y tiene una extensa producción de artículos de opinión sobre la realidad nacional e internacional. Es miembro del directorio de CORDES, Centro de Investigación Privado, catedrático, docente universitario. Es presidente del Fondo Interamericano de Cooperación y Desarrollo desde el 92 hasta la fecha y también presidente del Consejo Empresarial, como ya lo dijimos, de América Latina, Capítulo Ecuador. Además, ejerce consultorías privadas. Quiero dejar entonces en el uso de la palabra en el tema cómo reactivar la economía en el Ecuador al economista Abelardo Pachano. Economista, bienvenido. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a participar en esta oportunidad en donde lo que tratamos es de esclarecer cuál es el camino que puede seguir nuestra sociedad para resolver sus conocidos problemas económicos y sociales. Y la verdad es que después de las presentaciones de Mauricio y de Alberto, yo creo que conviene puntualizar o reflexionar un poco más sobre lo que yo podría considerar son los dos más graves problemas estructurales por los que estamos atravesando. El primero, una desinstitucionalización pública, producto de 10 años de una gestión que estuvo encargada a concentrar las decisiones en el Poder Ejecutivo, a personalizarle el Poder Ejecutivo, a crear todo un andamiaje jurídico y político que le permita al líder populista gobernar a su antojo, a su libertad. Hoy, luego de concluido ese término, parece que se ha abierto una ventana de recuperación de los principios y de los fundamentos de la democracia. Yo espero que no sea una golondrina de verano, pues las manifestaciones realizadas por el gobierno, algunas de sus, yo diría, interpretaciones y calificativos que han dado a la gestión anterior, si bien han permitido recuperar un ambiente de mayor sosiego o de mayor tranquilidad, todavía mantiene intacta la infraestructura política que fue establecida a lo largo de los 10 años de mandato del gobierno anterior. De tal manera que la tarea de reconstrucción o redefinición institucional política del país está por hacerse. No hay ningún cambio de fondo que nos permita visorar que estamos iniciando un proceso de transición hacia la búsqueda de una sociedad que sea mucho más democrática,
que sea mucho más responsable, que maneje con eficiencia los recursos que se le encarga y que pueda rendir cuentas en un ambiente de absoluta obligación y no de impunidad. De tal manera que el primer gran nudo que nosotros tenemos por resolver es este nudo político. Y si no hay una capacidad por parte del gobierno o de la propia estructura política de encontrarle una fórmula en la cual se permita restablecer la funcionalidad de los distintos poderes del Estado con algún grado de libertad y responsabilidad, poco vamos a poder hacer en los demás campos de la actividad de la sociedad. La política dirige a las sociedades. Con buena política hay buena economía, o es probable que tengamos buena economía. Con buena política es posible que tengamos una sociedad más justa. Con buena política los liderazgos son responsables, pero con mala política ninguna de esas cosas se consigue. Y hoy, más allá de las tareas hasta hercúleas que hay que hacer en el campo de la economía para poder resolver sus problemas, tenemos una mucho más fuerte, que es la de devolverle al Estado un socio del desarrollo del país. Y es que hay que tener bien claro que en toda sociedad participamos tres grandes jugadores: los trabajadores, los empresarios y el Estado. Y si no hay una relación armoniosa entre los tres, difícilmente se puede construir un futuro en donde haya posibilidades de mejorar el bienestar de sus partícipes. De ahí el gran fracaso de la teoría marxista de la lucha de clases, porque precisamente en lugar de buscar consensos, partía de profundizar las diferencias, de crear antagonismos, de fomentar grietas dentro de las propias sociedades. Y el mundo se dio cuenta de que por esa vía no tenía una solución a las ambiciones y las metas que tenían las colectividades, y hoy no hay un solo ejemplo en el mundo de una colectividad socialista o de corte marxista que ofrezca resultados tangibles de mejoramiento de las condiciones de vida de sus colectividades. Y esto lleva a que tengamos bien claro que las dictaduras, del lado que sea, de derecha o de izquierda, que si bien ofrecen estabilidad, al estar alejadas de los conceptos de democracia, no son el caldo de cultivo necesarios para poder llevar adelante la tarea que la economía requiere. Entonces, democracia y economía de mercado forman parte de un dueto, de un matrimonio armonioso al que hay que saberlo trabajar y sobre el cual se puede construir un futuro adecuado de una colectividad. En ese sentido, al mirar uno el corto plazo en el Ecuador, la pregunta que uno puede tener después de evaluar todo este conjunto de decisiones y hechos que han ocurrido especialmente en estos tres primeros meses de gestión pública es: ¿hay alguien en el Ecuador que nos pueda decir a dónde vamos? Yo por lo menos me declaro como un desconocedor del destino que pretende ofrecernos el gobierno en funciones. No por ello dejo de reconocer el nuevo talante y la apertura a un diálogo mucho más abierto, más tolerante, de los distintos temas que conviven con la realidad nacional. Pero con este talante no vamos a llegar a ninguna meta porque no sabemos cuál es ella.
El gobierno no nos dice qué es lo que desea, ni cómo desea, ni cuándo desea conseguirla. De tal manera que la primera gran interrogante en esta conversación respecto al desarrollo futuro del Ecuador radica en desentrañar, en tratar de entender cuáles son las motivaciones que tiene el gobierno para impulsar o una consulta o un referéndum o un diálogo sin tener todavía un control político asegurado. Yo no veo la factibilidad de que podamos discutir un cambio en la estructura del Estado si no hay una formación de un conjunto de, yo diría, activos miembros del quehacer político que estén dispuestos a jugarse por ese proceso. Y eso está por verse. Alguien decía la semana anterior, y alguien de aquí de Guayaquil decía la semana anterior, que es tan frágil el proceso en el que estamos viviendo que estamos a un Lenin de irnos a Venezuela. Y es verdad. Y yo creo que hay que tomarlo muy en serio. Porque todo lo que estamos viendo en estos días son manifestaciones del presidente de la República que no vienen acompañadas por apoyos políticos relevantes ni de su propio movimiento. Es más, en su propio movimiento se aprecia lo que ya suponíamos que iba a ocurrir, una fractura con una presencia del anterior presidente singularmente activa para generar una oposición y tomarse el puesto que no debería tomarse y no deberían permitirse los movimientos políticos que habían hecho o deberían formar parte de una oposición creativa en el Ecuador. Pero es así. Si el día de mañana ocurre algo con el presidente de la República, con la institucionalidad que tenemos en vigencia, no solo que nada habrá cambiado, sino que hasta es posible que pueda producirse una suerte de purga al estilo soviético. Y eso lo tenemos que manifestar y tener presente. Así de débil y frágil es el proceso político que estamos viviendo. Como también puede suceder que la astucia del presidente lleve a obtener una mayoría y un apoyo político lo suficientemente solvente que le lleve a hacer una propuesta de cambio estructural. Cualquiera de las dos alternativas están frente a nosotros y por el momento es muy difícil discernir cuál de las dos podrá ser la triunfadora. En ese plano cae el segundo problema, que es el grave problema estructural de la economía ecuatoriana. Sí, tenemos un problema estructural político y tenemos un problema estructural económico. Y si nosotros queremos sostener la dolarización, porque nos ha protegido de manera particular en cubrir los intereses y los valores patrimoniales de cada uno de los miembros de la colectividad. Para sostener la dolarización y visto los desequilibrios, los graves desequilibrios que tenemos, hay que reconocer que con todo el apoyo político que podamos contar y resuelto el tema del entendimiento en ese campo, el Ecuador va a requerir de un proceso de largo plazo para poder recuperar lo que hemos perdido. En países con tipo de cambio fijo o carentes de moneda propia, la recuperación de sus economías es mucho más lenta de la que pueden ocurrir en países que tienen sistema de cambio por lo menos flexible. La historia está llena de ejemplos. Los estudios empíricos demuestran cómo países, como en el caso del Ecuador, requieren tener una perseverancia singular y una consistencia o coherencia muy estricta en un periodo muy largo para poder superar las brechas o las deficiencias que marca su propia economía.
Uno no puede recuperar competitividad en el corto plazo cuando uno tiene, por ejemplo, una política salarial inflexible. Y peor, con una política salarial fijada con moneda ajena. Uno tiene que trabajar muchísimo en el campo de la eficiencia y le tiene que dar un espacio en el tiempo muy largo para que las empresas se recuperen con la colaboración del Estado. Y aquí caemos nuevamente en uno de los temas fundamentales de la política económica y de la estructura de un país, cuando toda la discusión que hay alrededor del déficit fiscal, del endeudamiento público, del gasto público crónico, pasa por la ausencia de una definición previa que tiene que hacer las colectividades sobre el papel del Estado en la sociedad. Si nosotros no tenemos claro cuáles son las responsabilidades fundamentales del Estado en la colectividad, el discutir política tributaria, el discutir reducción del déficit fiscal, el discutir el tema del endeudamiento y todo, resulta ser mucho más difícil de ejecutar porque no tenemos claro a dónde o cómo queremos que participe el Estado en esta sociedad tripartita, dándole a esa sociedad una relación armoniosa. Entonces, cuando uno ve que hay 40 mesas de diálogo entre el gobierno y el sector privado que discuten de distintos temas y hay 1.500 propuestas empresariales en el campo de la política económica, uno simplemente lo único que aprecia es que hay una dispersión nacional respecto a la complejidad del problema y a la causalidad del problema que no nos va a llevar a ninguna parte. Si cada uno de nosotros quiere que le resuelvan su problema particular del sector, de la actividad en la que uno está, de manera inmediata, sin tomar en cuenta una estrategia macroeconómica, macropolítica de carácter nacional, no vamos a llegar, no vamos a salir del complejo panorama en el que estamos viviendo. De tal manera que volvamos a la base. ¿Qué tipo de Estado queremos tener? Aquí hemos visto algunos indicadores. Hoy el Estado representa, mal contado, 40% del PIB. Mal contado, 40% del PIB. En el año 1970, el Estado ecuatoriano representaba el 10% del PIB. En el año 1970, antes de que entre el petróleo. En el año 1980, después de que tuvimos todo el impacto petrolero, era el 15% del PIB. Los primeros años de este siglo eran el 25% y hoy somos el 40%. Regresar al Estado a una posición del 25%, del 30%, del 20% es una tarea que va en contra de lo que uno podría decir adicción al gasto que ha tenido esta colectividad. Y va a significar para muchas actividades productivas privadas ecuatorianas el buscar otro mercado, porque esas se han desarrollado en un nivel de dependencia demasiado alto con lo que le pasa al Estado ecuatoriano. De tal manera que cada vez que nosotros hablemos de una reestructuración del Estado ecuatoriano, tengamos presente que hay una contraparte, una estructura productiva ecuatoriana a la que hay que darle una opción de reconversión productiva para que encuentre otros mercados, otros productos, otros horizontes. Con un Estado más pequeño no va a sufrir solo el Estado, vamos a sufrir también los particulares. Y tendremos que ser lo suficientemente amigables y activos para ir reemplazando ese Estado enorme que lo vamos a ir cambiando con actividades privadas mucho más sanas. Entonces, esta es una tarea cuando hablamos del sector público que nos atañe en el sector privado de manera fundamental. Muchos de nuestros colegas y amigos que han tenido años
de enormes beneficios económicos por su vinculación con el Estado, proveedores, contratistas del Estado, que han dado servicios al Estado. Hoy, o mejor, en el futuro, si nosotros tenemos una nueva definición del Estado, no van a poder seguir sobreviviendo en nuestra sociedad. Y si nosotros buscamos preservar a la dolarización, nos guste o no nos guste, yo no soy un fanático de la dolarización, yo creo que a la dolarización llegamos por una irresponsabilidad en política monetaria de la segunda parte de los años 90, porque perdimos realmente la responsabilidad y cambiamos la conducta del Banco Central de una manera absolutamente notable. Pero si llegamos allá tenemos que trabajar con lo que tenemos. Y si queremos salir de la dolarización, pero primero arreglemos nuestra economía para ofrecerles a los ecuatorianos una alternativa de un medio de pago que sea satisfactoria para ellos. Pero a las malas va a ser muy difícil salir de la dolarización. Entonces, en esas condiciones, si nosotros queremos preservar a la dolarización, tenemos que pelear por reconquistar la independencia política y administrativa del Banco Central del Ecuador. No puede seguir siendo una dependencia de segundo orden del Poder Ejecutivo, que lo único que hace es cumplir los deseos del presidente de la República y no cuidar los intereses de toda la colectividad. Y si ya se tomaron tantos recursos del Banco Central para financiar a las actividades públicas, dividámosle al Banco Central en dos grandes instituciones. El Banco Central propiamente dicho, que maneje al sistema financiero del Ecuador, y le devolvamos al Banco del Estado el resto de cuentas, para ver si es que tienen recursos para seguir trabajando. Y ahí se van a dar cuenta de que todo lo que utilizaron fue no solo con recursos de las actividades públicas, sino también de las actividades privadas. Pero más allá del papel del Estado, la independencia del Banco Central en un modelo de dolarización sigue siendo una condición necesaria y absolutamente fundamental. Y finalmente, en la visualización mía, los empresarios ecuatorianos deben dejar de ser unos, yo diría, empresarios que lo que buscan es que el Estado les resuelva los problemas. En cada ocasión que tienen alguna dificultad, recurren al Estado para obtener algún tipo de beneficio, algún tipo de subsidio. Ya están nuevamente hablando de subir aranceles en algunas partidas. Ya están tratando de encontrar algún tipo de fondo para poder promover sus actividades. Los empresarios y la empresa privada ecuatoriana tiene que aprender a vivir por sí sola, con su propio esfuerzo, a través de su propia eficiencia, con principios de competitividad. Yo aquí he visto, y hay ejemplos a granel, unos en la sierra, otros en la costa, pero el momento menos pensado cierran las fronteras al ingreso del arroz peruano porque está más barato que el arroz ecuatoriano. O cierran las fronteras de Colombia porque el azúcar está. O por esta otra cosa. Yo creo, si nosotros a los empresarios como Estado les tenemos que dar todo el respaldo y reglas muy claras, y yo estoy absolutamente seguro que van a poder salir adelante. No les pongamos problemas, y por eso es que yo digo que ese triángulo empresario, trabajador, Estado tiene que ser armonioso en la colectividad. El Estado tiene que ser amigo del trabajador, el Estado tiene que ser amigo y socio del empresario. Si nosotros encontramos actividades en las cuales podemos generar negocios al exterior y eso nos va a dar empleo acá, el primer gerente comercial del Estado ecuatoriano tiene que ser el presidente de la República. Los estados modernos utilizan toda la diplomacia con mucha fuerza para vender, para colocar su producción, porque a través de ella consiguen los resultados que estamos al interior de las colectividades buscando. En las condiciones actuales de una sociedad estrangulada,
El Ecuador no puede crecer y no va a crecer mientras no resuelva el estrangulamiento financiero. Hay una, yo diría, reducción enorme de recursos en la balanza de pagos. Mauricio ya señaló en algunos gráficos el problema de ese estrangulamiento externo. ¿Cómo vamos a poder nosotros crecer si no tenemos a la par toda una gestión pública combinada con las actividades privadas para colocar los excedentes de producción en el mercado internacional? Porque la demanda agregada interna está decaída en el Ecuador y va a seguir en ese sentido. A algunos es posible que se les produzcan momentos de mejora económica, lo que ahora se llama los famosos brotes verdes, que es una suerte de primavera temporal para determinadas actividades. Pero no se van a poder sostener en el tiempo porque las condiciones macroeconómicas no están dadas. El programa de vivienda social del gobierno va a ayudar a la construcción. Sí, claro que va a ayudar a la construcción. ¿Hay un problema de financiamiento? Sí, habrá que buscarle una fórmula de financiamiento. Pero ¿es eso sostenible en el tiempo? ¿Habrá alguna forma de darle a la construcción una viabilidad permanente? No lo creo en la forma como nosotros estamos mirando y trabajando en este momento en el Ecuador. Y aquí hay que estar bien claros de que dentro de la política económica hay conflictos permanentes que uno tiene que ir resolviendo con el tiempo. Por ejemplo, el conflicto entre el gasto público y la estabilidad. Es natural que el ministro de Finanzas sea un contradictor del presidente del Banco Central. Es natural. El ministro de Finanzas busca atender las necesidades de un presupuesto del Estado, mientras que el presidente del Banco Central cuida la estabilidad del país, no del gobierno, sino del país. Y hay una nueva razón para poder volver a poner en la mesa de discusión ecuatoriana el tema de la independencia del Banco Central del Ecuador. Esta mañana yo escuchaba que decían la dolarización nos evitó daños mayores, y eso es cierto, nos evitó daños mayores, pero hay que estar consciente de que por defender y mantener la dolarización, nosotros nos amarramos las manos y consecuentemente el tiempo de recuperación va a ser sustantivamente mayor. No pensemos en el resultado del día de mañana, pensemos un poquito más allá. Ya el gobierno que concluyó nos hizo un daño suficiente, grande, que va a requerir de decisiones de la más diversa naturaleza, haciéndolas con mucha cautela, con mucha prudencia. Pero si nosotros no somos perseverantes y si no tenemos claro el rol que cada uno de nosotros, de cada una de las partes juega en la colectividad, el problema de volver a caer en la misma, yo diría, conjunción de factores causales que generen una nueva crisis, van a estar delante de nosotros en poco tiempo más. Muchas gracias.